Bienvenido al ejemplo sobre cómo determinar la transformación de Laplace de una función definida por partes. Escribiremos f de t en términos de la función de paso unitario o la función de paso abscissa que se muestra aquí. Primero veamos la gráfica de f de t. F de t es igual a 0 si t es menor que 2, que es esta parte de la gráfica. F de t es igual a 4 veces la cantidad de menos 2. Cuando t es mayor o igual que 2 y menor que 6, que es esta parte de la gráfica. Y finalmente, f de t es igual a 16 cuando t es mayor o igual que 6. ¿Cuál es esta parte del gráfico? De nuevo, nuestro primer paso es escribir f de t en términos de la función de paso unitario que se muestra aquí, que es u sub c de t, también expresada como u de la cantidad t menos c, que es igual a 0 si t es menor que c e igual a 1 si t es mayor o igual que c. Y luego usaremos estas fórmulas para determinar la transformación de Laplace. Con una transformada de Laplace de u sub c de t es igual a e elevada a la potencia de c s negativa dividida por s, y la transformada de Laplace de f de la cantidad t menos c veces u sub c de t es igual a e para cs negativo multiplicado por la transformada de Laplace de f de t. Hay un par de cosas que notarás en esta fórmula. Observe cómo estos valores de c deben ser los mismos. A la izquierda, tenemos f de la cantidad t menos c. A la derecha tenemos f de t. Nuevamente, el primer paso es escribir f de t en términos de una función de paso unitario. Entonces, escribamos f de t es igual. Notará que el primer valor de la función es 0, por lo que podríamos omitir este intervalo, pero quiero mostrarle cómo configurarlo si el valor de esta función no es 0. Comenzaríamos con el valor de función dado, que nuevamente en este caso es 0. Luego, multiplicaríamos por una diferencia que sería igual a 1 durante este intervalo. De lo contrario, es igual a 0. Podemos expresar esto como 1 menos u sub 2 de t. Recuerde, u sub 2 de t es igual a 0 cuando t es menor que c, y es igual a 1 cuando t es mayor o igual que c. Entonces, u sub 2 de t es igual a 0 cuando t es menor que 2, por lo que tendríamos el valor de esta función multiplicado por 1, y cuando t es mayor o igual que 2, u sub 2 de t es 1. Entonces tendríamos el valor de la función multiplicado por 0, lo que nos lleva al siguiente valor de la función, que es 4 veces la cantidad de menos 2. Queremos que este sea el valor de la función durante este intervalo, así que vamos a multiplicar esto por una diferencia, nuevamente usando la función de paso unitario, que sería u sub 2 de t menos u sub 6 de t. Durante este intervalo, esta diferencia es 1, y tan pronto como t sea igual a 6, esta diferencia sería 0, llevándonos al último valor de la función de 16. Queremos que el valor de la función sea 16 cuando t es mayor o igual que 6. Entonces puedes decir más 16 veces u sub 6 de t. Ahora sigamos adelante y simplifiquemos f de t. Por supuesto, en este caso, este producto sería 0. Aquí vamos a distribuir 4 veces la cantidad de menos 2. Entonces tendríamos 4 veces la cantidad de menos 2 veces u sub 2 de t, y luego menos 4 veces la cantidad de menos 2 veces u sub 6 de t. Y todavía tenemos más 16 veces u sub 6 de t. Y recuerde que nuestro objetivo aquí es encontrar la transformada de Laplace de f de t. Observe cómo este producto está en la forma correcta para aplicar esta fórmula de transformación de Laplace porque el valor de c en ambos casos es 2. Observe cómo este producto no está en la forma correcta porque aquí tenemos t menos 2 y aquí tenemos u sub 6. Necesitamos que esto sea t menos 6, no t menos 2. Entonces, para nuestro próximo paso, seguiremos adelante y resta 6 y suma 6 en estos paréntesis para que podamos tener esto en forma de la cantidad de menos 6 más o menos una constante. Entonces tendremos f de t igual 4 veces la cantidad de menos 2 veces u sub 2 de t menos 4 veces, y entre paréntesis tendrás t menos 6 más 6, que es 0. Y luego todavía tenemos el menos 2, veces u sub 6 de t más 16 veces u sub 6 de t. Ahora, si agrupamos t menos 6 entre paréntesis, podemos escribir esto como 4 veces la cantidad de menos 2 veces u sub 2 de t. Y luego menos 4 veces la cantidad de menos 6. Y luego más 6 menos 2 es más 4 veces u sub 6 de t más 16 veces u sub 6 de t.
Observe cómo ahora tenemos menos 6 aquí y o sub 6 aquí. Sigamos trabajando para simplificar esto. Avancemos y distribuyamos el u sub 6 de t, y hagamos esto en la próxima diapositiva. Si distribuimos la u sub 6 de t, tendríamos menos 4 veces la cantidad de menos 6 veces u sub 6 de t, y luego tendríamos 4 negativo 4 veces positivo veces u sub 6 de t. Eso sería menos 16 u sub 6 de t, y tenemos más 16 u sub 6 de t. Observe cómo estos dos últimos términos son opuestos, entonces estos dos términos se simplifican, y finalmente tenemos la función f de t en una forma en la que podemos determinar la transformada de Laplace de f de t. Volviendo a nuestra diapositiva anterior solo por un momento, recuerde la transformada de Laplace de f de la cantidad de menos c veces u sub c de t es igual a e elevado a la potencia de cs negativo veces la transformada de Laplace de f de t. Entonces, para nuestro próximo paso, tomaremos la transformada de Laplace de ambos lados de la ecuación. La transformada de Laplace de f de t es grande f de s es igual, escribamos el lado derecho como una diferencia de dos transformadas de Laplace. Tendremos la transformada de Laplace de 4 veces la cantidad t menos 2 veces u sub 2 de t menos la transformada de Laplace de 4 veces la cantidad t menos 6 veces u sub 6 de t. Entonces tenemos una gran f de s igual. Observe aquí que tenemos un valor a de 2, por lo que hemos elevado al poder de negativo 2 veces la transformada de Laplace de f de t, donde esto es f de la cantidad t menos 2. Entonces, si f de la cantidad t menos 2 es igual a 4 veces la cantidad t menos 2, sin la traducción, f de t sería igual a solo 4t, porque observe como si tenemos una entrada de t menos 2 obtenemos el valor de la función 4 veces la cantidad t menos 2. Entonces aquí tenemos la transformada de Laplace f de t, que debería ser 4t. Entonces tenemos menos la transformada de Laplace de 4 veces la cantidad t menos 6 veces u sub 6 de t, entonces e es 6, entonces tenemos e a los 6 s negativos. Veces la transformada de Laplace de, nuevamente, si f de t es igual a 4t, f de la cantidad t menos 6 sería 4 veces la cantidad t menos 6, entonces esto también es 4t. Y solo para revisar, recuerde que la transformada de Laplace de 4t será 4 veces la transformada de Laplace de t a la primera. Entonces, si n es igual a 1, tenemos un factorial, que es igual a 1, en toda la potencia de 1 más 1, o s al cuadrado. Entonces tenemos una gran f de s igual a e negativa 2s multiplicado por 4 dividido por s al cuadrado. Menos e a los 6s negativos. Multiplicado por 4 dividido por s al cuadrado. Simplificando una última vez, la gran f de s es igual, observe como tenemos un común denominador de s al cuadrado, y el numerador sería 4e para los 2s negativos menos 4e para los 6s negativos. Esta es la transformación de Laplace de la función definida por partes dada. Espero que hayas encontrado esto útil.